29 de mayo de 1453. Un amanecer silencioso cambiaría el destino del mundo. Las murallas que habían resistido por más de 1000 años estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de su historia. Constantinopla, la última heredera del Imperio Romano, estaba rodeada. Del otro lado se encontraba un joven gobernante decidido a transformar su imperio en una potencia global. Lo que ocurrió ese día no fue solo la caída de una ciudad, fue el fin de una era. Fue el nacimiento de un nuevo orden mundial. Si te gusta la historia contada de forma épica y detallada, deja tu like, comparte este video con otros amantes de la historia, y suscríbete al canal para no perderte contenido como este. Fundada como Bizancio y reconstruida por el emperador Constantino en el siglo IV, Constantinopla se convirtió en el corazón del Imperio Romano de Oriente. Ubicada entre Europa y Asia, controlaba rutas comerciales vitales. Sus murallas, especialmente las murallas de Teodosio, eran consideradas casi impenetrables. Durante siglos, ejércitos intentaron cruzarlas. Todos fracasaron. En el cruce de dos continentes, donde las aguas del Bósforo dividen Europa y Asia, se erigía una ciudad legendaria, Constantinopla. Su posición estratégica no solo la convertía en una fortaleza casi inexpugnable, sino también en el corazón del comercio mundial. Por sus puertos transitaban las sedas de Oriente, las especias de la India y los metales de Occidente, acumulando una riqueza que deslumbraba al mundo. Capital del Imperio Romano de Oriente, era un crisol de culturas y el centro de la fe cristiana ortodoxa, y en su centro, como un faro de poder y divinidad, se alzaba Santa Sofía. Su cúpula monumental, una proeza de la ingeniería, no era solo un templo, era el símbolo tangible del poder imperial, un testamento de la gloria de Bizancio. Pero tras los muros dorados, el imperio se desmoronaba. Durante siglos, las luchas internas por el trono habían desangrado sus fuerzas, dejando las fronteras vulnerables. Provincias enteras, una vez prósperas, habían caído en manos de nuevos enemigos, reduciendo el glorioso imperio a poco más que la propia ciudad y sus alrededores. La economía, ahogada por las deudas de guerra y la competencia de las repúblicas italianas, se encontraba en un estado crítico. El oro que antes fluía abundantemente ahora escaseaba. Desesperado, el emperador buscaba ayuda en Occidente, pero el apoyo llegaba con condiciones humillantes, revelando la cruda realidad. El león bizantino, antes temido, ahora era una sombra de su antiguo ser, dependiente de la misericordia de otros para sobrevivir. La tormenta se acercaba y Constantinopla, la ciudad imposible, enfrentaba su hora más oscura. En el siglo XV, el imperio ya no era el gigante que había sido. Su territorio se había reducido drásticamente. Básicamente, solo quedaban Constantinopla y algunas regiones aisladas. Rodeado por rivales y con recursos limitados, el imperio luchaba por sobrevivir. Del otro lado estaba Mehmed II, decidido y estratégico. Su objetivo era claro: convertir Constantinopla en la nueva capital de su imperio. Estudió tácticas militares, fortaleció sus fuerzas y preparó algo que transformaría la guerra de asedio para siempre: enormes cañones capaces de sacudir murallas milenarias. El destino de un imperio a menudo recae sobre los hombros de un solo hombre. Para los otomanos, ese hombre era Mehmed, hijo del sultán Murad II. Desde joven, Mehmed no fue solo un príncipe, sino un erudito, un estratega y un soñador obsesionado con una única visión: la conquista de Constantinopla. Estudió las campañas de Alejandro Magno y Julio César, absorbiendo tácticas antiguas mientras forjaba las suyas. Su mente era un campo de batalla donde ya había ganado la guerra 1000 veces. Al ascender al trono como Mehmed II, su obsesión se convirtió en acción. Para estrangular a la ciudad, ordenó la construcción de una fortaleza imponente en la orilla europea del Bósforo, justo frente a una fortaleza ya existente en la orilla asiática. En solo 4 meses, Rumeli Izar, la cortagargantas, se alzó como un centinela de piedra,
sellando la ruta de suministros del Mar Negro. Pero su arma más temible aún estaba por forjarse. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán para crear la artillería más grande que el mundo hubiera visto. Cañones monstruosos, capaces de lanzar proyectiles de piedra de más de media tonelada, nacieron del fuego y el metal, heraldos de la destrucción que se avecinaba. Con la llegada de la primavera de 1453, el ejército otomano, una marea de más de 80.000 hombres, se desplegó ante las legendarias murallas teodosianas. La estrategia de Mehmed era un martillo de dos cabezas, un asalto terrestre implacable y un bloqueo naval absoluto. Pero Constantinopla no se rendiría fácilmente. En su corazón, el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, se negó a huir. Se despojó de su púrpura imperial y luchó como un soldado más, inspirando a su mermada guarnición y a los ciudadanos a una defensa heroica. La gran cadena de hierro, una maravilla de la ingeniería defensiva, se extendió a través del Cuerno de Oro, sellando el puerto y frustrando los planes iniciales de la flota otomana. La batalla por el alma del mundo antiguo había comenzado. En abril de 1453, comenzó el asedio. La ciudad quedó aislada. Embarcaciones bloquearon el acceso por mar, mientras fuerzas terrestres rodeaban las murallas. Los cañones iniciaron sus disparos diarios, sacudiendo estructuras que habían resistido durante siglos. En una maniobra sorprendente, embarcaciones fueron transportadas por tierra, superando la barrera que protegía el puerto. La estrategia era una locura, una hazaña logística que desafiaba la imaginación. Mehmed ordenó construir una carretera de troncos engrasados que se extendía por kilómetros, desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro. Noche tras noche, bajo el velo de la oscuridad, miles de hombres, bueyes y caballos arrastraron 70 barcos de la flota otomana por tierra, superando colinas y valles. Cuando los defensores de Constantinopla despertaron y vieron la armada enemiga anclada en sus aguas protegidas, la desesperación se apoderó de ellos. Era un golpe maestro, una puñalada psicológica que minó su voluntad de resistir. La moral se desplomó. Así llegó el amanecer del 29 de mayo de 1453. Con un estruendo que sacudió los cimientos del mundo, la ofensiva final comenzó. Olas de soldados otomanos se estrellaron contra las murallas en un asalto implacable. La artillería abrió una brecha fatal cerca de la puerta de San Romano. En medio del caos, el último emperador, Constantino XI, se despojó de sus insignias imperiales y se lanzó a la lucha, un soldado más entre sus hombres. Su cuerpo nunca fue encontrado, fundiéndose con la leyenda de su ciudad caída. Con la muerte del emperador, la resistencia se desmoronó. La ciudad, que había sido faro de la cristiandad durante 1000 años, fue saqueada. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de una ciudad, fue el fin de una era. El Imperio Romano de Oriente había muerto. Las rutas comerciales hacia Asia se cerraron, obligando a las potencias europeas a buscar nuevos caminos por el mar y dando inicio, sin saberlo, a la era de los descubrimientos. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más historias que cambiaron el mundo. La ciudad comprendió que el asedio había alcanzado un nuevo nivel. La presión aumentaba cada día. Antes del amanecer comenzó la ofensiva final. Oleadas sucesivas avanzaron hacia las murallas. Tras semanas de resistencia, se abrió una brecha. El emperador Constantino XI permaneció en la ciudad hasta el último momento, convirtiéndose en símbolo de resistencia. Con la caída de Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente llegó a su fin definitivo. La ciudad se convirtió en la nueva capital otomana, más tarde conocida como Estambul. El acontecimiento marcó simbólicamente el cierre de la Edad Media y desencadenó profundas transformaciones en Europa. Intelectuales emigraron hacia Occidente, contribuyendo al Renacimiento. Se comenzaron a buscar nuevas rutas comerciales, abriendo paso a la era de los descubrimientos. La caída de Constantinopla no fue solo la historia de un asedio,
Fue el momento en que el mundo medieval dio paso a la modernidad. Una ciudad cayó, pero una nueva era comenzó. Si te gustó este documental, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para seguir explorando los momentos más impactantes de la historia mundial.